Buenas tardes a todos, saludos, bienvenidos a todos realmente el día de hoy nuevamente a una prédica presencial. Le agradecemos montones al Señor por permitirnos estar aquí el día de hoy y lógicamente a cada uno de ustedes también por darnos la gracia de estar aquí con nosotros compartiendo un Shabbat más. Vamos a dar la bienvenida y vamos a hacer el saludo entre todos los hermanos para darle la bienvenida realmente que qué bonito. Se los digo con mucho amor y con mucho cariño realmente a todos, darles la bienvenida y decirles que vieran qué bonito que se ve, como si fuéramos todos de una misma familia, como si todos fuéramos de una misma casa, porque así lo somos. Somos los hijos del Padre definitivamente, y hoy estamos recibiéndonos unos a otros y dándonos abrazos y besos como si fuéramos hermanos que hace rato no nos vemos. Bienvenidos realmente a todos y cada uno de ustedes. Ahora, bueno, vamos a ver, aquí tenemos, en pantalla tenemos la información del ministerio. Nuestro ministerio es el ministerio Abba Padre, como las águilas, donde podemos ver los detalles de cada uno de los canales que tenemos para acceso para cada uno de los hermanos. Recordemos que tenemos el canal de YouTube, por donde se transmiten todas las semanas cada una de las prédicas, tanto presenciales como virtuales. También tenemos el WhatsApp, el contacto de WhatsApp por cualquier cosa que necesitemos y cualquier apoyo que necesitemos, inclusive hasta una simple escucha. Tenemos lo que es Instagram y tenemos Facebook para poder recibir información y recibir conocimiento de nuestro Padre también por medio de los diferentes canales. Ahora, como para ir dando un poco del inicio, hoy traigo un pequeño mensaje de meditación que quiero que todos lo veamos y que realmente lo recibamos nunca como una llamada de atención, sino realmente como algo que creo que todos tenemos que darnos cuenta, que nuestra vida es algo muy, muy abierto y podemos tener diferentes direcciones en diferentes momentos, pero realmente solamente con Dios, solamente con Jesús, podemos caminar por el buen camino. El día de hoy la reflexión se llama la guía de Dios, y realmente que cuando nos ponemos a ver la guía que nos da Dios a cada uno de nosotros, así como se la dio a Noé en algún momento, cuando Dios le pide a Noé que construya un arca para sobrevivir él y su familia y los diferentes animales a la tormenta que va a dar por finalizado el mundo, realmente él no escatima en detalles. El Señor en cada uno de los puntos, en cada uno de los pasos que le da a Noé, definitivamente Él le dice determinadamente cada cosa. Le habla del tipo de madera, le dice madera gofer, le dice que tiene que hacer aposentos, le dice que tiene que calafatear con brea directamente cada uno de las áreas del arca. Realmente se toma el tiempo para decirle la cantidad de codos de longitud, la cantidad de codos de su anchura, la cantidad de codos de la altura que tiene que tener el arca. Podemos ver cómo no se le pasó el mínimo detalle. Definitivamente cuando Dios le dictó a Noé los pasos de cómo hacer el arca, Él realmente tomó en cuenta cada uno de las cosas que podían llegar a pasar durante el tiempo de esta tormenta. Tanto es así que le dice cuáles animales, cuántos animales, cuánta comida, todo. A Él no se le pasó nada, realmente a Dios no se le pasó nada. Pero realmente podemos ver y le ponemos atención a que cada una de estas detalles que le dio Dios al Señor
definitivamente, dice, le pone las medidas, las características del arca, de los animales, de los alimentos, hasta de quiénes debían ir en el arca. Y puede ser que en algún momento nosotros, cuando estábamos leyendo esto, cuestionamos, o sea, Dios es Dios, ¿por qué necesitaba darle tanto detalle a Noé? ¿Por qué motivo de Dios podía haber hecho, hágase, y se hizo? Pero no, Dios se toma el tiempo para decirle cada cosa, porque realmente cada parte del arca, cada situación que venía descrita, tenía información sumamente importante. Dentro de toda esta información que podemos ver, Dios le dicta a Noé realmente los detalles de las ventanas, le dicta los detalles de las dimensiones del arca, le dicta el detalle del tipo de madera. Tanto es así que inclusive le dice que tiene que calafatear toda el arca con brea. ¿Y ustedes saben por qué se calafatea toda el arca con brea? Porque realmente, si no se calafatea toda el arca con brea, el agua puede entrar en el arca. Así que definitivamente, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que calafatearnos. Tenemos que evitar que el agua entre en nosotros, el agua del mundo, de todo lo que anda fuera de nosotros. Ahora, si nos ponemos a ver, también, cuando nos toca pasar por diferentes tormentas a cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que definitivamente los detalles que Dios nos da, la guía, la protección que nos da Dios, ahí es cuando realmente podemos ver que cada uno de los detalles tiene un gran significado. Y si ponemos mucha atención en la descripción que Dios hace a Noé en el arca, nos vamos a dar cuenta de que faltó algo para nosotros, faltó algo en el arca. Nosotros, dentro de la perfección que nosotros creemos que tiene que tener un arca o un barco o un bote, creemos que faltó algo, pero para Dios no falta nada. Y le voy a decir y les voy a explicar por qué no falta nada. Dios le dictó a Noé los planos del arca para construir toda el arca, excepto el timón. Dios quiere que sepamos que el arca no tenía un sistema de dirección. El arca estaba diseñada para que Noé se salvara, no para que navegara. Y definitivamente Dios no le dijo a Noé que le pusiera un timón, porque el timón es Él. El timón es Él. Y tenemos que darnos cuenta que definitivamente en las tormentas que pasa Noé, era la tormenta que destruía el mundo. No había otra tormenta peor. Y él va en un arca donde no lleva timón, va abierto completamente a la deriva, porque Dios es el único que puede guiar esa arca. Y así, definitivamente, también tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que ser el timón de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que ser como el arca. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos tratar de ir en una dirección o en otra, no. O sea, nosotros tenemos que ir por la dirección que Dios nos lleve. Cada vez que le decimos a nuestro querido Señor Jesucristo que hágase su voluntad, Él es quien está tomando en sus manos el timón de nuestras vidas. Y habrá momentos en las que vamos a pasar definitivamente por diferentes tormentas. Hay momentos en los que pasamos tormentas, como tormentas de tristeza, de ansiedad, problemas. Inclusive pasamos noches de noches tratando de buscar soluciones a tormentas que para nosotros son imposibles, pero para Dios no. Para Dios es un abrir y cerrar de ojos y se solucionó. Y es ahí donde yo digo
y donde no es que yo digo, es que así Dios lo quiere realmente. Nosotros tenemos que entregarnos a Él. Definitivamente tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que leer la palabra para poder saber que sin Él no somos nada. Tenemos que dar el control a Dios. Cuando le pedimos a Dios que intervenga, que tome el control de la situación, debemos aprender a confiar. Debemos de dejar de cuestionar cada cosa que Él hace por nosotros. A veces nosotros queremos blanco y Él dice negro. A veces nosotros queremos negro y Él dice blanco. Dejemos que sea como Él lo quiere y nos daremos cuenta que al tiempo y al futuro Dios lo tenía diseñado y Dios lo tenía determinado de esa forma. Debemos dejarnos llevar por el Señor y aceptar su voluntad definitivamente. También recordando siempre que podemos atravesar cualquier tormenta, así como lo hizo Noé, así como lo hicieron los discípulos en la barca cuando estuvieron con el Señor Jesucristo, y así como lo hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, que pasó la peor tormenta que pudo haber, pero lo hizo por nosotros, y Él lo hace de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El mismo Señor Jesucristo lo hizo aceptando como fuera la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, perdón. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que Él es nuestro guía. El Señor nos dejó por escrito las instrucciones de cómo construir el arca de cada uno de nosotros. Porque aunque no lo vemos así, cada uno de nosotros somos un arca. Dentro de cada uno de nosotros está lo que Dios quiere que conservemos, lo que Dios quiere que salvemos en las tormentas de este mundo. Y aquí está, en los 10 mandamientos, Él nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos formar, cómo nos debemos formar, cómo nos debemos cuidar y cómo debemos de ser con nuestro prójimo. Nos dice en cada uno de los mandamientos, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que entender que Dios es nuestro único Dios y el resto fuera. Tenemos que darnos cuenta que no harás imágenes, ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Realmente Dios nos dice punto por punto en los 10 mandamientos cómo debemos de ser. Y un punto muy importante también es que Dios no nos puso cómo hacer un timón para nuestra arca, porque al igual que Noé, tenemos que dejarnos llevar. En la dirección no nos puso ni la dirección por señas, ni nos puso la ruta para dejarnos llevar. Tampoco nos dijo: esta va a ser la guía que tiene que seguir. No. Dios nos dijo: aquí están los 10 mandamientos, pero ahora sí, cumpla con estos 10 mandamientos y dejen que yo los guíe, dejen que yo los lleve. Realmente eso es lo que el Señor quiere. Simplemente quiere que nos entreguemos a Él, como lo hizo Noé con su familia, y aceptemos su voluntad, su protección y su guía. Muchas gracias. Ahora vamos a ponernos de pie para hacer la oración inicial. Querido Señor Jesucristo, nos entregamos a ti el día de hoy, Señor. Te damos gracias por permitirnos un Shabbat más, por permitirnos estar aquí congregados, Señor Jesús. Te damos gracias porque día con día nos llevas por tu camino, Señor Jesús. Y te queremos decir que hoy nos entregamos a ti, que hoy aceptamos tu voluntad, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque realmente nos has tratado con misericordia
Y en muchas ocasiones, a pesar de que somos necios y queremos buscar otros caminos, Señor Jesús, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos acompañas. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos lleves siempre de tu mano y que nos permites caminar contigo. Que no nos alejes de todas las tormentas de este mundo, Señor Jesucristo, y que pongas la protección sobre nosotros para poder caminar y hacer tu voluntad, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor Jesús, que guardes esta congregación, que guardes a cada uno de los hermanos que está aquí el día de hoy y cada una de las personas que han de ver esta reunión virtual, Señor Jesucristo. Te pedimos también, Señor Jesús, que tú nos permitas, Señor Jesucristo, aprender más de ti y escuchar de tu palabra para poder, Señor Jesús, seguir tus pasos en cada lugar que vayamos. Guíanos, protégenos y acompáñanos hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por estas alabanzas que realmente nos llenan y nos animan definitivamente. Qué dicha que pudimos sentir realmente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a darle la bienvenida a todos los que se están conectando a la transmisión de YouTube. Realmente qué bendición que puedan estar con nosotros y vamos a ayudarles a participar de nuestra prédica el día de hoy. Vamos a proceder con la Santa Cena. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. Don Ricardo, bienvenido. Bienvenidos. Nos ponemos de pie, por favor, para orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta tarde, Señor, de este sábado que has provisto para podernos reunir en tu nombre. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque sabemos, Señor, que como lo explicaba Brian ahora, Señor, al inicio, nosotros, Señor, somos guiados por tu Espíritu. Gracias, Padre del cielo, también porque esa arca, Señor, representa el deseo tuyo de que todas las familias, Señor, se salven unidas, Padre del cielo, porque en esa arca iba Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, que esta tarde sea para glorificar tu nombre, que nos ayudes a poner atención al mensaje, Señor, y también, Padre, como lo hacemos, Señor, en este ministerio que tú has creado, celebramos la Santa Cena en memoria de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús venimos despojándonos de todo peso y de pecado, Señor, de toda distracción, Señor, en nuestra mente y corazón, toda preocupación, toda angustia, Señor, todo lo que no viene de ti. En este momento nos acudimos, Padre del cielo, para poder celebrar esta Santa Cena, Señor, en memoria de ti, como lo dice la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, yo en lo personal declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido que pongas palabras, Señor, de sabiduría en mi boca para poder hablar palabras, Señor, alcanzado. En el nombre de Jesús de Nazaret, así lo declaramos. Amén y amén. Se pueden sentar y abrimos la Biblia en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a leerlo juntos ahí en el versículo 23, que dice institución de la cena del Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la antorcha que brilla y que ilumina nuestro camino, y nosotros somos guiados por la palabra escrita. Dice institución de la cena del Señor, esto lo escribió el apóstol Pablo, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el apóstol deja por escrito que nosotros, los creyentes, celebramos la Santa Cena en memoria de Él. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, el apóstol Pablo da una advertencia que viene del versículo 27 en adelante, donde dice: tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, nosotros como ministerio, ¿verdad? Que ahora vamos a ver la presentación de qué se trata el ministerio para los que nos acompañan por primera vez, ¿verdad? Que es un ministerio donde se predica la palabra de Dios gratuitamente. Y el día de hoy estamos leyendo que aquí en el Nuevo Testamento escribe un apóstol, ¿verdad? Que la Santa Cena se celebra en memoria del Señor Jesucristo. Y hay una advertencia que es que cada uno de nosotros tiene que probarse a sí mismo, porque hay una advertencia de enfermedad o muerte para los que toman la Santa Cena indignamente. Indignamente es tener una doble vida delante del Señor, ¿verdad? Porque como lo hemos visto, uno puede engañar al ser humano, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces vamos a orar juntos para que el Señor tome control de esta Santa Cena, que cada uno de nosotros nos pongamos a prueba, ¿verdad? Y el que no esté viviendo una vida íntegra delante de Dios, es mejor que no la tome, porque hay una advertencia de enfermedad o de muerte. Doña Marianela y yo vamos a repartir el jugo de uvas rojas, ¿verdad? No tiene licor, y el pan sin levadura. Pero vamos a ponernos de pie y orar antes. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Nuevamente, Señor, te damos las gracias por todos los que estamos aquí, reunidos en tu nombre, porque de eso se trata, de honrar tu nombre, Señor. La Biblia dice claramente que la Santa Cena se celebra en memoria de ti, por ese sacrificio que hiciste, Señor, hace 2000 años por nosotros. Sacrificio que está profetizado en el Antiguo Testamento en más de 300 profecías, Señor. Te damos las gracias porque has permitido que todos los que estamos aquí podamos reunirnos, Señor, en este país sin recibir persecución directa, porque sabemos que en otros lugares eso no existe, y te damos las gracias por eso. Venimos, Padre, poniéndonos a cuenta contigo. Si hemos cometido algún pecado, que la Biblia lo dice claramente, que el pecado es transgresión de la ley, Señor. Si hemos roto algún mandamiento o algún estatuto, Señor, como dice la Escritura, te pedimos perdón. También tu palabra dice, Señor, que las personas que no han nacido de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3, no deben tomar la Santa Cena, Señor, porque es parte de lo que dice todo el capítulo 3 de San Juan. En el nombre de Jesús también te pedimos perdón por toda emoción desordenada, todo pensamiento indebido, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Te pedimos perdón, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, toda contienda, Señor, toda palabra de chisme, de murmuración, de crítica. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que no haya ninguna interrupción de parte nuestra en el fluir, Señor, del Espíritu Santo en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces, doña Marianela y yo a repartir. Nos quedamos de pie y vamos a repartir la Santa Cena. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, nuevamente por el privilegio de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, como dice la palabra, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque la palabra dice, Señor,
que la fe no es para todos y que hay que buscar una puerta, Señor, estrecha, que muchos buscan y pocos la hallan. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque de una u otra manera los que estamos aquí, Señor, hemos sido, Señor, atraídos por tu amor, como cantamos ahora en las alabanzas, para poder conocer la verdad que está escrita, Señor, en la palabra. Y la Biblia dice que la palabra nos hace libres, Señor, y es el motivo de la prédica que vamos a ver más adelante. En este momento, Señor, levantamos este pan sin levadura, que la Biblia dice que es representación de tu cuerpo, que fue entregado por nosotros. Gracias, Padre del cielo, por enviar a tu Hijo, Señor, a pagar un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y te damos las gracias por eso, Señor. Hacemos esta santa cena en memoria de ti y todos, Padre del cielo, unánimes en un mismo espíritu, siendo el cuerpo de Cristo, donde tú eres la cabeza, Señor, de la iglesia. Venimos santificando y bendiciendo este pan, Señor, y lo comemos en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Comemos el pancito. La palabra dice, Señor, que una vez que tú cenaste con los discípulos, Señor, levantaste el vino, que es representación de la sangre, Señor, que fue derramada por nosotros, que viene, Señor, desde el libro de Éxodo capítulo 12, con la celebración de la Pascua. Señor, te damos las gracias, porque 1450 años, Señor, antes de que tú nacieras o te encarnaras en un ser humano, Señor, ya le habías dado a Moisés esa instrucción, Señor, de poner la sangre de un cordero sin defecto y sin mancha, Señor, de 1 año de edad, en las puertas, Señor, de las casas donde vivía el pueblo de Israel en Egipto. Y la Biblia dice, Señor, que la muerte pasó y no entró a las casas donde estaba la sangre, Señor, en los dinteles y los postes de la puerta. En este momento, Señor, han pasado miles de años y te damos las gracias por ese derramamiento de sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y te damos las gracias por ese sacrificio. La Biblia dice en Apocalipsis que nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que está escrito en la Biblia, Señor. Y hoy venimos bendiciendo este jugo de uvas, Señor, que es representación de tu sangre. Te damos las gracias, Señor, por la promesa que haces por escrito, de que no vas a tomar nuevamente del fruto de la vid hasta que estés con nosotros o estemos con nosotros, Señor, contigo, perdón, en el cielo. En este momento, Señor, bendecimos este jugo de uvas y lo bebemos en memoria de ti. Amén. Bebemos el jugo. Gracias, Padre Santo, nuevamente, Señor, porque sabemos, Señor, que todos los que estamos aquí, todos sabemos los que estamos aquí, que en esta tierra estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros, Señor, y que si bien es cierto que no todos, Señor, creen en la Escritura, todos sabemos que en algún momento vamos a morir, Señor, sin excepción. Y te pedimos, Padre, que la prédica que vamos a escuchar a continuación llegue a los corazones de todas las personas que están aquí y también a los que nos ven, Señor, por el canal. Te damos las gracias nuevamente por tu bondad y por tu misericordia. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, hoy, ¿verdad? Semana 19, el último día de semana 19. El Señor nos pone un tema muy interesante. Ahí en la filmina hay un hombre con un foco en la mano, hay un carro con unas luces detrás, un árbol sin fruto, un perro, hay neblina y hay tinieblas. Y todo tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que las personas que no conocen la palabra de Dios no solo están con ceguera espiritual, sino que la Biblia dice que están en tinieblas. La luz, ¿verdad?, que tenemos aquí, desplaza la oscuridad. Es un principio, ¿verdad?, físico.
La luz no le pide permiso a las tinieblas para desplazarlas, simplemente la desplaza. Y así la Biblia dice que la verdad desplaza la mentira. La verdad está escrita aquí. 66 libros que el Señor dejó para que nosotros podamos saber de primera mano qué es verdad y qué es mentira. Ahora, entonces vamos a leer en esta tarde qué dice la Biblia acerca de cómo reacciona la familia nuestra cuando uno se convierte al Señor, porque también está por escrito. Todo está escrito en la Biblia. Entonces, hasta el perro tiene que ver, porque en la Biblia el perro significa contienda, ¿verdad? Hay un proverbio que dice que el que se deja llevar en pleito ajeno es como el que agarra un perro por las orejas. Y sabemos, ¿verdad?, que si uno agarra un perro por las orejas y lo jala, puede ser que lo muerda. Eso está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, esa filmina tiene mucho que ver con el tema. El foco lo tiene el que está ahí. No hay más luz que la del carro. Y la Biblia lo dice en el Salmo 119, que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Entonces aquí está la luz alumbrando el camino y aquí está la lámpara. Bueno, en este caso está alumbrando para arriba, pero puede alumbrar el camino para no tropezarse ni irse en un hueco, ¿verdad? O en todo caso buscar a alguien que está perdido, porque de eso se trata el tema. Tiene que ver con nuestros familiares. Y si uno se da cuenta desde el tema que Brian desarrolló, del arca, ¿verdad?, de Noé, las alabanzas que cantamos y el tema tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con la salvación de toda nuestra familia, ¿verdad? Uno no quisiera que haya gente que uno ama que se pierda en el infierno. Y si hay gente que quiera que un familiar se pierda en el infierno, no es hijo de Dios, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, se nos empiezan a quitar vendas de los ojos. Porque ahí es donde uno puede ver, en el caso mío, yo me pongo de ejemplo, ¿a quién le va a hacer caso uno cuando toca fondo? Si todo el mundo tiene un diagnóstico diferente y una opinión diferente. A algunos ni siquiera les interesa ayudar. Y los que les interesa ayudar, si no tienen la verdad, no pueden ayudar, sino que más bien terminan de hundirlo a uno, en referencia a un barco. Entonces ahí dice que el Señor Jesús, Él mismo habla en primera persona: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Verdad? Eso está desde el Antiguo Testamento. Ahora, si uno lee Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el Señor, ¿qué fue lo primero que hizo en el primer día? Porque la Biblia dice que Él, ¿verdad?, hizo la creación en 6 días y descansó el séptimo. Pero en el primer día, ¿verdad?, en Génesis 1, Él separó la luz de las tinieblas. Pero la Biblia dice en Génesis 1:1 y Génesis 1:2 que ya las tinieblas existían. Entonces, qué interesante, antes del día 1 ya existían las tinieblas y el Señor lo que creó de primero fue la luz. Y eso es lo que dice 2 Corintios 4:6. ¿Qué dice? Cuando Dios creó el mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento. Vea la analogía que hace. Que cuando uno entiende la palabra de Dios, es como si le prendieran el foco a uno, ¿verdad?, en la mente, para poder ver la verdad. Porque no hay tal cosa de que uno tiene su verdad y otro tiene su verdad y que hay que llegar a un punto en el medio. No, la verdad es absoluta, ¿verdad? Y hay un dicho que dice que para verdad es el tiempo. Bueno, por eso es que antes de que uno se muera y se dé cuenta de cuál es la verdad que está escrita, es mejor que se le expliquen a uno en vida, por aquello de que uno esté en un camino, ¿verdad?, como el de la filmina, que es totalmente de oscuridad. Dice Dios, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Eso fue lo primero que hizo en el día 1. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza.
Entonces aquí está hablando de la luz como conocimiento. Tanto que uno se pone a ver, ¿verdad? El mundo copia esta luz en el sentido de que hay deidades que tienen, ¿verdad?, una antorcha en la mano. Eso viene, ¿verdad?, de todo el paganismo antiguo, donde está Prometeo, ¿verdad?, que es el que trae la antorcha, la Estatua de la Libertad, Columbia, etcétera, que son dioses con minúscula y traen una antorcha en la mano. Esa antorcha la usan a veces en los cuadros de honor de escuelas y colegios, los usan en las olimpiadas, ¿verdad? Las usan en graduaciones de universidades, las he visto yo, ¿verdad? Es como un símbolo de conocimiento, porque la Biblia dice que Lucifer, el nombre del enemigo nuestro en la Biblia, significa el portador de la luz. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que lo primero que Dios le dijo al hombre es que no podían comer de un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay un conocimiento que Dios no permitió al ser humano. Y eso lo hemos visto en prédicas anteriores del tema de dónde viene el ocultismo, ¿verdad? Que es conocimiento que Dios prohíbe. Brujería, hechicería, la lectura del tarot, la ouija, hechizos, encantamientos, amarres, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto. Entonces aquí habla de la luz como una manera de entender una verdad absoluta. Cuando el apóstol Pablo tuvo una pregunta, para los que quieren café, ya hay café ahí atrás, ¿verdad? Porque yo sé que esta hora es pesada, ahí hay café ya hecho. Pablo fue uno de los 12 apóstoles iniciales del Señor Jesús. Pregunta. No, sí es la respuesta correcta. No fue de los primeros 12, ¿ok? Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de haber perseguido a los cristianos. Entonces en Hechos 26 dice que cuando Jesús se le presentó a Pablo, le dio una tarea que hacer y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Lo que está en negrita, para que abra sus ojos. Primero, para que abra sus ojos, quiere decir que la gente que no conoce la palabra de Dios tiene los ojos cerrados, por decirlo de una manera, está ciega. Y dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios le está diciendo al apóstol Pablo, ¿verdad?, que él se le apareció, porque se le apareció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo dejó ciego por 3 días y le dijo que la misión de él de ahí en adelante, en vez de perseguir a los creyentes, era ir a predicarles para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces la pregunta es: si nosotros estamos en luz y la familia de nosotros no se ha convertido aún al Señor Jesucristo, ¿en qué condición están? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver en qué condición están y qué actitud tenemos que tener los creyentes para, en vez de apartarlos, ¿verdad?, irlos atrayendo al Evangelio por medio del testimonio. Porque la primera Biblia que va a ver un familiar de nosotros es un cambio de comportamiento, de valores y de prioridades. Comportamiento, valores y prioridades. Tiene que haber evidencia genuina de un antes y un después. Entonces, ahí lo dice el apóstol, ¿verdad? Ahora, nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, que es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, como dijo Brian al principio, que es decirle al Señor: yo no pude, no voy a poder, hágalo usted, ¿verdad? Dice que nosotros somos llamados a ser luz, en el sentido de que no hay oscuridad en nuestra vida. Dice en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
que un almud es como una cajuela de las de medir café, ¿verdad? Que es un cajón de madera, con las que miden, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros somos llamados a ser luz, a ser congruentes con lo que decimos. Porque si yo digo una cosa y hago otra, yo estoy avergonzándole el Evangelio. Soy un mal embajador de Cristo, ¿verdad? Eso es como que un embajador de una nación llegue borracho a una reunión de embajadores y está representando a su nación. Ahí deja mal al país, ¿verdad? Y nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Entonces dice aquí que la gente tiene que ver, ¿verdad? Que lo que uno dice es cierto y es congruente con el comportamiento, valores y las prioridades. Porque si no, los familiares no se van a acercar a la palabra de Dios, porque lo que ven es hipocresía. ¿Qué dice la Biblia acerca de la condición espiritual de los incrédulos? Hay un dicho que dice, ¿verdad? Bueno, yo lo he oído, cuando uno llega a un semáforo y ve a alguna persona que está a veces drogado o drogada pidiendo, ¿verdad?, monedas en los semáforos, uno dice, es que esa persona parece que está muerta en vida. Y sí, parece que están muertos en vida, ¿verdad? Y uno siente como compasión, que no es lo mismo que lástima. La compasión es hacer algo al respecto. La lástima, ¿verdad?, es seguir y no hacer nada al respecto. Bueno, entonces, así como hay gente que parece que está muerta en vida, la Biblia dice que la persona que no ha nacido de nuevo está muerta en delitos y pecados. Aunque respire, camine, coma, tenga un plan de vida, tenga salud, tenga bienes materiales, ¿verdad? Eso no es garantía de que esté bien con Dios. Porque la Biblia dice en Lucas 16, y lo voy a leer un tirito, aprovechando, ¿verdad? Nos vamos a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Lucas fue el mismo que escribió ¿qué? ¿Cuál otro libro de la Biblia? Hechos. Lucas era un médico y fue el que escribió el libro de Hechos, que es un libro histórico. Pues se llama Hechos, Hechos de los Apóstoles. En Lucas 16, versículo 19, ¿verdad?, está la historia del rico y Lázaro. Es la historia de un hombre que vivía en toda su opulencia y un mendigo que vivía afuera de la casa de él. Y esto lo está contando el Señor Jesús. Entonces lo voy a leer, nada más para dejar claro de que las riquezas, la salud, la abundancia, el rango social o la clase social no es un termómetro, ¿verdad?, que indique cuál es mi condición espiritual delante de Dios. El faraón no tenía problemas de crédito, Nabucodonosor tampoco, que es una estatua de 30 metros de oro, ¿verdad? Entonces voy a leer ahí, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez, cada día. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos. ¿Quién alzó los ojos en el infierno? El rico. Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pausa. Ya habían puesto los cuerpos de cada uno en algún nicho, en alguna cueva, ¿verdad? Ya. Ahora, ellos tienen un diálogo en un lugar donde ya el cuerpo físico no existe y sigue hablando de ojos. O sea, pueden ver. Dice que dando gritos, quiere decir que pueden hablar. Dice que estaba atormentado en una llama, podían sentir y además de eso tenían la memoria y la conciencia.
¿Por qué? ¿Por qué la memoria? Porque el rico reconoció a Lázaro. El que estaba fuera de la puerta de él, ¿verdad? En vida, y hasta los perros lo chupaban, y ahí sí lo reconoció. Ahora, aquí dice, entonces él gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. A mí me llama la atención de que el rico le siguiera dando órdenes a Lázaro en el infierno. O sea, le da uno, ¿verdad? Qué increíble. Se había perdido la perspectiva de que ya había girado el tema. Eso se llama una paradoja. La Biblia está llena de paradojas, que es algo que va en contra de la lógica y de la razón. Entonces, el mundo mide el éxito por la riqueza, el nombre, la fama, etcétera. Pero para Dios, ¿verdad? Aquí una historia de dos personas de un extremo de riqueza, un extremo de pobreza, enfermedad y miseria, que se mueren y la cosa da vuelta. ¿Ok? Entonces, todavía el rico quería ver a Lázaro haciéndole favores. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, un gran abismo, algunas traducciones dicen una gran cima con S no es la cima de una montaña, sino que es un hueco en la tierra, un abismo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces yo pregunto, ¿es normal que alguien que se esté quemando en el infierno quiera pasar al lado donde no se está quemando? Y se pidió agua es porque la estaba viendo. Pero ¿por qué dice Abraham que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden? ¿En qué condición o en qué evento o circunstancia alguien que está en el lugar de descanso quiere pasarse al lado donde se están quemando? ¿Qué pasa a una mamá viendo al hijo en el infierno? ¿Qué pasa a un hijo viéndolo al revés, verdad? O a un papá, a un hermano, una hermana en el infierno. Ya no se puede pasar de un lado a otro. Ese es el tema. Por eso es que este tema el tema es la Biblia, es tan controversial, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente no quiere que le mencionen el día de la muerte. Pero de eso se trata. Se trata de saber que aquí en la tierra, que es creada por Dios, nosotros vinimos a que alguien nos explique de una manera sencilla un contrato legal, porque esto es un libro de leyes, y si yo hago caso, entonces tengo acceso a una eternidad sin dolor, llanto ni muerte. Si yo quiero, porque Dios no obliga a nadie, Él sigue siendo Dios. Pero si uno escoge mal, ¿verdad? O escoge sin la información correcta, es como firmar un pagaré sin haber leído la letra menuda. Esa es la persona que delega su salvación en una tercera persona. ¿Quién delega un contrato con una hipoteca para que lo firme el vecino? Mira, yo no puedo ir, anda vos, ¿verdad? Y ahí me contás cómo te va. Aquí está el poder para que... Nadie, con algo que es, ¿verdad? Un terreno, un carro, lo que sea. Ahora el alma de uno, si a uno le ofrecen plata por un ojo, ¿cuánto vale un ojo? Don Juan, ¿cuánto vale un ojo suyo? No la operación, sino que yo le digo, véndamelo y sáqueselo. Que se lo saque y yo se lo compro, que se lo quite. No lo vende, ¿ah? No tiene precio. Ahora su alma. Ok, entonces es un ejemplo. ¿Quién vende un ojo? Nadie. Que yo sepa. Puede ser, ¿verdad?, que haya alguna persona, pero un ojo no tiene precio. Ahora el alma de una persona, lo que pasa es que la gente, ¿verdad?, toma por alto la información y depende de la crianza que haya tenido uno, ¿verdad? Uno defiende una posición que no tiene un respaldo bíblico. La Biblia le dice, bueno, la Biblia no, yo he oído gente que dice, es que esa es la fe, ¿verdad? Como la fe que alguien le pone a un niño de que el ratón de los dientes le pone el chocolate por el diente. Ese niño cree ciegamente de que el ratón llega, hasta que se da cuenta que es el papá o la mamá que mete el chocolate.
Entonces, indirectamente uno le está enseñando al niño a mentir, ¿verdad? Con tal de mantener una ilusión. Pero el ratón de los dientes no existe. Entonces, si yo creo en algo que está basado en una mentira, yo tengo la fe de un niño que cree en el ratón de los dientes. No, la fe del creyente está basado en un versículo, porque este es un libro de leyes. ¿Acaso en un juzgado yo detengo un juicio diciéndole al juez, alto, yo detengo este juicio, yo tengo una vibra de que él es inocente? Tengo una intuición de que él es culpable. A mí me dijeron, ¿verdad?, que él debería quedar libre. Todos estamos de acuerdo aquí. Me sacan, me echan y nunca más me vuelven a dejar entrar. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo algo que no lo puedo demostrar. A mí me dijeron, a mí me contaron, tengo una vibra, yo creo. No, ahí hay que hablar con un reglón de la ley, ¿verdad? La ley del Código de Trabajo, el Código Penal, el Código de Familia, y si el abogado de uno sirve de algo, lo defiende con otro renglón. Y si no hay cómo defenderlo, de ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces la Biblia es lo mismo, es un libro de leyes. Sigo leyendo el final de la historia del rico y Lázaro, porque sí dice que el rico en el infierno empezó a pensar en la familia. Una vez que Abraham le dice, vea, usted no puede pasar de aquí para acá, ni nosotros de allá para acá. Y acuérdese que usted vivió como quiso en la tierra y Lázaro, ¿verdad?, enfermo y miserable, y ahora él está aquí y usted está allá. Entonces ahí es donde viene que en el versículo 27 ya el rico como que empezó, ex rico, empezó a resignarse de su nueva condición. Entonces le dijo el rico a Lázaro, te ruego, aquí ya está rogando, ¿verdad? Al principio no ruega, ya aquí está rogando. 2 versículos después ya está rogando. Y no es normal que un rico ruegue, ¿verdad? Casi siempre hablan golpeado, casi siempre. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Y vemos cómo el Señor resucitó a otro Lázaro, no este, otro, que Lázaro, ¿verdad? De ahí viene el nombre Eliezer o Eleazar, que significa Dios le ayuda o recibe la ayuda de Dios. El Señor Jesús tenía un amigo, tiene, porque todavía existe, Lázaro, y Dios lo resucitó 4 días después de muerto. Y la Biblia dice que una vez que los fariseos lo vieron resucitado a Lázaro, lo querían volver a matar porque les hacía mala propaganda. Entonces tenía razón Abraham cuando dice que no por ver milagros es que la gente se convierte al Señor Jesucristo, sino por entender la palabra de Dios. Ok. Salmo 107:10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Cuáles son esas tinieblas y esa sombra de muerte? ¿Y cuáles son esos aprisionados en aflicción y en hierros? Es gente que está atada. Y nosotros como ministerio hemos orado y oramos por personas que llegan al ministerio con depresiones, ataques de pánico, esquizofrenia, Alzheimer, demencia senil, ya de 5 o 6 años, ¿verdad? Y se les predica el evangelio y Dios los sana de algo que la ciencia no sana. ¿Ok? Entonces, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero una persona que ya perdió la mente, por ejemplo, la Biblia dice en los Salmos, que es gente que está viva, pero ya perdió su mente. La Biblia le dice a esa condición la tierra del olvido. ¿Ok? Pueden salir de ahí. Si alguien les predica, sí, porque no se han muerto. Ahora, la sociedad los desecha, ¿verdad? Porque en teoría ya no hay vuelta atrás. Pero nosotros hemos visto que eso, ¿verdad? Dios los sana. ¿Por qué? Porque los saca de una condición espiritual de muerte. Dice Isaías 42:6 al 7.
Yo Jehová te he llamado, eso es para nosotros los creyentes. ¿Cuántos años antes de Jesús vivió Isaías? Juan David. Muy bien, 750 años. 750 años antes de que Jesús naciera, vivió Isaías. Y dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿A cuántos presos sacó Jesús de la cárcel? A ninguno. Jesús no sacó ni un solo preso de la cárcel, pero hizo liberación espiritual y el que estaba en esta condición, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Dice que lo agarraban con grilletes y él rompía los grilletes. Vivía desnudo en los sepulcros, se hería con las piedras, ¿verdad? Y no tenía la mente. Ahora, el Señor Jesús lo liberó. ¿Cuántos demonios tenía dentro? Por lo menos 2000. Por lo menos 2000. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo Legión, ¿verdad? Porque somos muchos, contestó el espíritu inmundo. Y Jesús les dio permiso de que se fueran a los cerdos, y los cerdos se tiraron por un barranco y se ahogaron. Entonces, el Señor vino a sacar gente de esa condición. Ahora, ¿qué pasa con las personas que todavía no se han convertido al Señor Jesucristo? La Biblia dice, ¿verdad?, que están en una condición de muerte espiritual. Lo dice en Efesios capítulo 2, del 1 en adelante. Efesios 2, del 1 en adelante. Y si mueren en esa condición, no van a despertarse en un lugar de descanso, sino en uno de tormento eterno. No porque yo lo diga, yo no soy nadie, es porque la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el libro de Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces aquí dice que hay gente que no ha nacido de nuevo, que está todavía muerta en delitos y pecados, aunque respire, y se someten a un espíritu que la Biblia le dice el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Están en automático, ¿verdad?, haciendo lo que el enemigo quiere que uno haga, esclavo a pecados específicos, pornografía, adulterio, fornicación, mentira, estafa, etcétera. Dice aquí, dice que todos antes estábamos ahí. Cuando el Señor le resplandece la palabra de Dios y uno se somete a su voluntad y hay un nuevo nacimiento genuino, se va la depresión, se va la tristeza, se va la locura, se va todo lo que nosotros podemos dar testimonio, y yo en lo personal, se va, ¿verdad? Pero si no, el enemigo tiene derecho legal a vivir atormentando y dañando una persona y una familia completa. Y aquí es donde está, ¿verdad? Hace unos años yo tenía un problema con un familiar, una persona que yo amo mucho, ¿verdad? Muy cercano a mí. Y ya siendo yo incluso predicador de la palabra, me di cuenta de algo que él había hecho que yo no sabía, porque la Biblia dice que Dios todo lo saca a la luz, ¿verdad? Y yo tenía un problema con el tema de perdonarlo, porque me sentía triste, enojado, decepcionado y todo, ¿verdad?, de lo que había hecho. Entonces Dios me dio un sueño.
Y con ese sueño, que la Biblia dice que Dios habla por sueños, está en Job 33, ¿verdad? Él habla por visión, sueño, ¿verdad? Y dice que es un consejo. Ahora, en el sueño era igual a la filmina de ahí. Yo salía en un lugar oscuro y tenía un foco de guarda, de los que son metálicos, en la mano derecha. Solo yo tenía la luz en la mano, lo demás estaba todo oscuro. Abro una puerta y era una casa oscura, en tinieblas, cosa que está aquí, casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y cuando yo entro a la casa, agarro al cuarto a la derecha y cuando entré estaba todo el piso lleno por lo menos de una cuarta y resto de puras cucarachas. Y vi a una persona acostada ahí, que es una persona que yo amo mucho, familiar mía. Y cuando él me vio, se sonrió y se alegró de verme, cosa que en la vida cotidiana no es así, ¿verdad? Pero en el sueño sí. Cuando éramos niños éramos muy unidos, pero bueno. El tema es que en el sueño él se pone contento de verme y yo sigo alumbrando el piso porque tenía que quitar todos los insectos y me senté en un catre a la par de él y vi que había un ataúd de plywood a la par de él y cuando yo me acerqué salió como una figura de esos que sale como los payasos que salen de una caja con resorte, ¿verdad? Que salen en las películas. Digo yo, qué interesante, esto es lo que hace que nadie se le acerque a él. Y él seguía eufórico de verme. Qué dicha que vino aquí, qué dicha, estaba eufórico, feliz. Y yo sentía una tristeza tan grande de verlo a él ahí, ¿verdad? En eso termina el sueño y de verdad yo me levanté llorando por haberlo visto ahí. Inmediatamente se me quitó el rencor, la ira, el resentimiento. ¿Por qué? Porque si yo no intercedo por él, entonces ¿quién lo va a hacer? Si así está la condición espiritual de él. Entonces inmediatamente, ¿verdad? Esa misma semana llegó a la casa y yo lo abracé y todo, y ya sentía yo compasión, no cero rencor, y además de eso una responsabilidad de estar intercediendo para que Dios lo saque de esa condición. ¿Por qué? Porque yo no quiero verlo en el infierno. Aquí dice, ¿verdad?, que hay gente que vive en casas de prisión en tinieblas. Ahora, ¿quiénes los van a ir a sacar? Porque nosotros, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo, tenemos poder y autoridad para orar, interceder para que Dios toque el corazón de una persona. Y Satanás, vea lo que hace en el último versículo de ahí, el que está en la parte inferior de la filmina, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente. Marisa, ¿quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo. Exacto. Dios con minúscula es Satanás. Ahora, ¿por qué de este siglo? Porque se le ha dado un tiempo, ¿verdad?, donde él está operativo y ya después lo van a tirar al lago de fuego y azufre. Entonces ahí dice que Satanás hace que uno no entienda la Biblia. Dice, cegó el entendimiento, la mente, es como si la tuviera uno cauterizada, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces Satanás hace su parte. ¿Qué hace Satanás además de cegar el entendimiento de una persona? Que le hace cajones, ¿verdad?, que son falsas doctrinas, para que cada uno defienda su cajón sin revisar la evidencia. Y es un solo libro, pero hay muchos cajones. ¿Ok? Entonces es la condición espiritual de los incrédulos. Por ejemplo, nosotros vemos en las noticias, ¿verdad?, que hay gente de Israel que están cautivos en túneles. Es una analogía, ¿verdad? El 7 de octubre del año pasado se llevaron algunos israelitas y los metieron en túneles y ahí están rehenes. Todavía algunos, ¿verdad? Entonces es una analogía, es como si el familiar de uno lo tuvieran, por eso conté el sueño, porque el Señor me estaba revelando a mí de dónde está esa persona, aunque yo la vea caminando a la par mía, el alma está en ese lugar, y si muere en esa condición, se va al infierno. Ahora, ¿qué familiar de los que capturaron los de Hamás podía dormir o pueden dormir? Tiene que ser difícil.
Tiene que ser difícil dormir teniendo allá en un túnel un hijo mío. ¿Sí o no? O mi mamá, porque ahí hay gente, ¿verdad?, de 80 y resto de años que metieron en túneles. Entonces, ¿cuál es la condición emocional de la gente para sostenerse en pie mientras rescatan, ¿verdad?, los de la IDF, que son las Fuerzas de Defensa Israelí? Porque ahí llega el foco, ¿verdad? Ahí lleva la luz para ir a buscar a una persona que está cautiva, en contra de su voluntad. Aquí hay otra foto, ¿verdad?, donde se ve uno de los lugares donde habían, porque no los encontraron, o sea, los que estaban ahí no estaban, se los habían llevado a otro lugar, pero vemos la condición, ¿verdad? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero es como papel sucio, es una condición sucia, ¿verdad?, inhumana, y esa es una de las mejores fotos que encontré en el sentido de que no se veía tan grotesca, porque ellos no están ahí de vacaciones, o sea, ellos los torturan, ¿verdad? Les sacan información, y si son del ejército de Israel, sea hombre o mujer, violaciones, torturas, etcétera. Esa es una analogía del mundo espiritual. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, aquí hay 6 de los que los tienen cautivos. Los vemos con la cara cubierta, todos leyendo un libro. ¿Qué están leyendo ahí? Están leyendo el Corán, ¿verdad? Y bueno, el libro que ellos tienen fomenta la destrucción del pueblo de Israel, y eso lo puede revisar cada uno, ¿verdad? Eso no es un misterio ni un secreto. Ellos tienen la orden dada por el libro de ellos de eliminar a todos los israelitas de la faz de la tierra, y lo hacen. Están armados. Es lo mismo que el reino de las tinieblas. Los demonios no están jugando, ¿verdad? Esta es una analogía del mundo espiritual. Y aquí vemos una foto, ¿verdad?, donde está ya un soldado israelí que está bien equipado, ese sería un soldado de Cristo, y el que está hablando es el prisionero, cosa que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuándo tiene que hablar uno y cuándo tiene que callarse? Porque de eso se trata, ¿verdad? Con los familiares uno tiene que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para ver cuándo uno habla y cuándo se calla y en qué momento tiene que hablar, porque eso se llama ser oportuno. Me llama la atención esa foto porque el que está hablando ahí es el prisionero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró sin hablar con alguien? No se sabe, pero es un tema de lo que vamos a ver ahorita. Nada más pasé esas 3 o 4 fotos para meternos en un tema que es actual y que es lo mismo, ¿verdad? Con lo que estamos hablando del tema de nuestros familiares, están cautivos a voluntad del diablo y no podemos estar en una posición, ¿verdad?, como si no estuviera pasando nada. ¿Quién tiene garantizado despertarse mañana vivo y respirando? Nadie. ¿Quién tiene garantizado que en la tarde o ahora en la noche uno va a llegar a la casa? Nadie, ¿verdad? Entonces todos, sin excepción, tenemos, ¿verdad?, que poner atención porque nadie sabe en el momento en que Dios lo va a llamar a uno a su presencia. Ahora sí, dinámica familiar de un convertido al Señor. Un rehén, como los de la foto, está esperando que lo rescaten, ¿verdad? No es un enemigo de los soldados. Más bien ven un soldado, ¿verdad?, y sáqueme de aquí. Ahora, la Biblia dice que está escrito en la Biblia que nuestros familiares van a estar en contra de nosotros por un tiempo. Eso está en Lucas 12. Lo escribió el Señor Jesús, o lo dijo, ¿verdad? Lo escribió Lucas. Pero Jesús dice en primera persona: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino de disensión. ¿Qué es disensión? Que nadie se pone de acuerdo en algo sencillo, ¿verdad? Que ni siquiera se pueden poner de acuerdo dónde vamos el fin de semana, quién lava los platos. Eso es disensión. Porque de aquí en adelante, y ojo, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. A mí me hace gracia ese versículo porque en mi familia somos 5, ¿verdad?
Y así es como dice la palabra, 2 contra 3 y 3 contra 2. Por un periodo de 12 años ha sido así. Desde que yo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, el Señor me apartó para Él. Gloria a Dios por eso. Y los primeros, ¿verdad?, que pegan el brinco son los familiares. Porque está escrito. Y todavía 12 años después, seguimos siendo 3 contra 2 y 2 contra 3. Pero, ¿verdad?, los 3 que están por fuera, por ahora, ya han ido poniendo atención al testimonio. Empiezan a sentir curiosidad, ¿verdad?, porque pareciera que es cierto lo que él está diciendo. Entonces dice ahí, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con su nuera y la nuera contra su suegra. En Mateo 10:36 dice que los primeros enemigos que el hombre va a tener son los de su casa. Y no es que sean enemigos abiertamente, ¿verdad? Simplemente que hay un choque espiritual, ¿verdad? De la misma manera que la luz, ¿verdad?, desplaza las tinieblas, hay un desplazamiento. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Jeremías vivió después de Isaías, ¿verdad?, 600 años antes de Cristo. Fue el que le predicó 23 años a los reyes de Judá, 23 años diciéndole que se arrepintieran, hasta que vino Nabucodonosor y se los llevó cautivos a Babilonia. ¿Y qué dice Jeremías 3:14? Convertíos, hijos rebeldes. Ahora una persona convertida al Señor Jesucristo tiene que dar frutos. Y el Señor nos compara con árboles. Dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, comportamiento, valores y prioridades. Tiene que haber un antes y un después. Si no, no ha habido un nuevo nacimiento. Y dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Ojo, el 2 de cada familia. Está desde el Antiguo Testamento. Y os introduciré a Sión, que es la vida eterna. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí dice que el Señor es el esposo de Israel. Por eso es que cuando uno lee el libro de Jeremías, ¿verdad?, Dios trata a Israel como una mujer adúltera, porque se fueron tras otros dioses. Y aquí le dice el Señor que va a tomar 1 de cada ciudad. Por eso es que esto no es para multitudes. Y lo vemos, ¿verdad? O sea, es poca la gente que quiere acercarse al Señor genuinamente. Porque a veces llegamos a una Y, como digo yo, ¿verdad?, que es izquierda, derecha. La Biblia dice que no hay, por ejemplo, que cometer adulterio. Es el 7º mandamiento. Entonces hay gente que tiene un problema con eso, debate el mandamiento y se queda ahí pegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar el mandamiento? Y ahí no, ese es el mandamiento. O sea, usted si quiere lo hace caso y si no, no. Pero si no hace caso, hay una condición espiritual eterna de castigo en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces ahí dice, desde el Antiguo Testamento, que la dinámica familiar en nuestra familia va a ser, ¿verdad?, disensión. ¿Qué nos toca a nosotros? Vamos a ver qué nos toca a nosotros. Porque la idea es que la persona se salve, no apartar a la gente del Evangelio. Entonces hay principios bíblicos valiosos. Número 1, mostrar siempre amor y paciencia sin condición. Y la paciencia, ¿verdad?, hay gente que no la tiene. Porque primero soy yo y después soy yo y los problemas míos son más importantes que los demás. Y si yo tengo mis problemas, ¿cómo voy a oír los de los demás? Hay gente que no puede oír problemas ajenos porque ya la cabeza se le pone, ¿verdad?, como un avispero, porque no tiene tolerancia. Y esa es la gente, ¿verdad?, del mundo. Ahora nosotros, si somos nacidos de nuevo, no podemos dar ese mismo ejemplo. Hay que tener paciencia y amor incondicional. No quiere decir que yo tengo que cambiar mis principios. Eso no es lo que dice ahí, porque los principios no se negocian. No es ceder, ¿verdad?, a que yo haga cosas que no están en la Biblia.
es que si la persona quiere hablar en un momento de prueba, de angustia, de tristeza, de enfermedad o lo que sea, puede contar conmigo, con nosotros, para llegar a escuchar con amor. ¿Por qué? Porque yo amo a mi familiar, yo no quiero que se pierda en el infierno. Puede ser que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero eso no quiere decir que yo la odie, no es lo mismo. Hay gente que piensa, ¿verdad? No es que usted a mí me odia o me acusa o me hace sentir que usted es mejor que yo. No, eso no es lo que uno está tratando de, ¿verdad? Eso es una, ¿cómo se llama eso? Es un cliché del diablo. Porque a veces yo se lo he tenido que decir a hermanos míos que me dicen eso. Es que usted dice, usted cree que es mejor que yo. ¿Cuándo le he dicho yo eso? No, yo lo que le digo es que esto es cierto. Y que si a mí me sirvió, puede ser que a usted también. Yo no le estoy diciendo que yo soy mejor que usted en lo absoluto. Más bien la Biblia dice, ¿verdad?, que el que se crea ser alguien siendo nada, a sí mismo se engaña. Y le dije de una vez, si yo le he dado ese, ¿cómo se llama? Si le he dado yo esa imagen, discúlpeme, porque de eso no se trata. Entonces hay que ir quitándole basura al canasto, ¿verdad? Hay que ir quitando prejuicios, porque no se trata de uno, se trata de la palabra de Dios para salvación y para bendición. Entonces, dice el primer versículo, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. Eso es una lista de chequeo para uno mismo, ¿verdad? Paciente, bondadoso, o sea que uno solo quiere el bien para la persona, no tiene envidia, no hay celos, no le duele la prosperidad del prójimo o del familiar, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecentemente, no busca lo suyo propio, porque el principio del amor bíblico es ponerme en los zapatos del otro. Eso significa el amor bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús se puso en el lugar nuestro en la cruz. Y la Biblia dice que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Entonces cuando yo doy algo, es como si el que lo estuviera recibiendo soy yo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo uso ese concepto, alguien que me ha tratado de una manera, no sé, con agravio o lo que sea, yo tengo que ponerme en los zapatos de la persona y saber en qué condición espiritual está, porque la pelea no es con la persona, es con lo que está dentro, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con lo espiritual que está ahí adentro, porque a veces se manifiesta y lo que habla dentro de la persona ya no es la persona, sino es un ser que habla con voz gruesa, acusa, se defiende. Ok, entonces dice ahí, no se irrita, ¿cómo cuesta, verdad? No se irrita, no se enoja. No toma en cuenta el mal recibido, quiere decir que no lleva un AMPO, un file, ¿verdad?, de cuentas por cobrar. Ahí lo dice, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuál sería la aplicación de ese? Si nosotros amamos a una persona, la interacción tiene que dar esa impresión de que yo genuinamente amo a la persona, aunque tengamos desacuerdo. Y la paciencia es clave. ¿Por qué? Porque el corazón de un familiar se puede ablandar, ¿verdad?, con el paso del tiempo a través del testimonio. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Porque si son 3 contra 2, esos 3 se van a ir cayendo individualmente. No al mismo tiempo. Se van a ir cayendo, ¿verdad? Primero uno, después el otro. Entonces, si se cae uno lo que ve es que los otros 2 que estaban de acuerdo en estar en contra ¿verdad? Entonces ya no le ayudan. Entonces, ¿a quién tienen que pedirle ayuda? Con el que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces, 2 fallan y este pide ayuda aquí. Entonces, es una oportunidad para uno demostrar que lo que está diciendo, ¿verdad?, es diferente a lo otro. Pero si uno se pone igual que los otros, ¿verdad?, no está dando uno el testimonio. En cambio, si se cae y buscan ayuda, ¿verdad?, y uno llega con amor, con paciencia, primero a escuchar y después a decir, la Biblia dice, que es diferente a yo digo, yo opino, a mí me contaron, entonces uno le está llegando a dar la solución de un problema específico, no está haciendo un problema adicional o caerle encima, ¿verdad?, que es lo que hace otra gente. Es que yo le dije, usted no sirve para nada, usted es una persona débil, usted es un fracaso, etcétera. No, ese es el mundo. Bueno, entonces esa es la aplicación del versículo del amor.
Segundo versículo. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de profunda compasión. Compasión no es lástima. La compasión es hacer algo al respecto. Humildad, mansedumbre, ¿qué es? Que si a mí me ofenden, que no me enoje. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando lo maldecían, ¿verdad? Cuando lo insultaban, Él no maldecía, sino que Él encomendaba su causa al que juzga con justicia. Paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como también el Señor nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. ¿De cuánto me perdonó el Señor a mí? ¿Y qué precio pagó? Entonces, de ahí en adelante, ¿quién soy yo para poner en una cuenta por cobrar a alguien de algo que dijo o hizo siendo una persona ignorante de la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener amor y paciencia incondicional. ¿Por qué? Porque el mundo no da eso. Entonces, cuando se caen, hay que, ¿verdad?, esperar que busquen la ayuda, que es lo ideal, ofrecer la ayuda y esperar respuesta para poder demostrar algo diferente, genuino, para bien. Y la humildad nos ayuda a evitar la arrogancia o el juicio. Y la mansedumbre a no enojarse, sí, ¿verdad? Sí, cuando uno se acerca también vienen las espuelas, pero es parte, ¿verdad?, del proceso. Número 2, testimonio a través de nuestras vidas. Dice en Mateo 5, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo dijo Jesús. Y dice que la luz no es solo conocimiento, sino el buen testimonio. Y el buen testimonio tenemos que darlo siempre. La Biblia dice que nosotros estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y está diciendo nube de testigos porque están en los aires, ¿verdad? Podemos leer que la Biblia dice que hay ángeles de Dios, como el que se le presentó a María, ¿verdad?, que tiene nombre propio, Gabriel, como el que se sentó en la piedra cuando se movió la piedra del sepulcro, que se presentó como un relámpago y los romanos huyeron asustados. Ahora, también hay ángeles caídos y están observándonos. Quiere decir que nunca está solo. Uno nunca está solo. ¿Ok? No hay privacidad en el mundo espiritual. Aplicación de ese versículo. Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo del Evangelio. O sea, hacer lo que decimos. Nuestras acciones, la integridad, forma de amar y servir puede ser más persuasiva que las palabras solas. Y es cierto. Está demostrado que un hijo varón aprende más por el ejemplo del papá que por lo que le dice. Aprende más por el ejemplo que por lo que le dicen. Porque si no, si un papá dice una cosa y hace otra, lo que le enseña a uno es a ser un hipócrita. Entonces el testimonio es parte de la enseñanza, ¿verdad? El otro versículo dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entre comillas, hay un versículo que pone el versículo en su lugar, ¿verdad?, que dice, este principio se aplica a todos los creyentes en sus relaciones familiares, porque la manera en que yo contesto y respondo y actúo, lo están observando los familiares, ¿verdad?, para bien o para mal. Esa es la realidad. Ahora aquí dice, y es cierto, que si una persona es respetuosa con el marido, ¿sí?, y el marido con la esposa en un ambiente público donde hay casos, ¿verdad?, la gente pone atención y dice, qué bonito, qué diferencia. Sirve de ejemplo. Ok, testimonio a través de nuestras vidas. También ese versículo tiene otra aplicación. Dice que hay que evitar la confrontación innecesaria y dejemos que nuestro carácter cristiano hable por sí mismo. A veces la mejor respuesta es el silencio, porque el silencio también es una respuesta, ¿verdad? Entonces, si uno ve que lo que va a decir hay que ir a recogerlo y además de eso traer curitas y vendas
¿verdad? Es mejor no decirlo. ¿Para qué? Eso se llama prudencia y está en Proverbios. La Biblia dice que los proverbios Salomón los escribió para dar prudencia, ¿verdad? Y sabiduría al ingenuo. Por eso hay 31, ¿verdad? Parece que es como uno por día del mes. Entonces la prudencia es eso, es sumar y restar a ver si es o no es necesaria la confrontación. Y no quiere decir que la confrontación a veces no sea necesaria, ¿verdad? Pero hay que sumar y restar antes de hablar, porque si no va a sumar es mejor no decir nada. Oración constante. Hay personas que se cansan de orar por los familiares, ¿verdad? Más cuando uno no ve el avance, sino más bien ve que todo está como en caída libre. Y un día estos estábamos viéndolo, creo que fue con Adriana que lo estábamos comentando, ¿verdad? Que en una prédica un pastor daba un ejemplo. Y una mujer cristiana tenía décadas de orar por el hermano, que era un hombre, la Biblia dice impío, que es el que conoce pero no quiere hacer caso. Un rebelde, digamos. Entonces llegó el día donde ella, en vez de orar por el hermano, le dijo a Dios, ya hoy no voy a orar más por él, ya no voy a orar más por él, ¿verdad? Y se durmió sin orar por el hermano. Entonces Dios le dio un sueño. Y en el sueño, cuenta esta señora, que ella estaba en el infierno y ella veía a Satanás recibiendo a los demonios, ¿verdad? Para preguntarle lo que habían hecho en el día. Y el primero le dijo, ¿verdad? Hoy maté una familia entera. Entonces Satanás, ¿verdad? Le decía que buen trabajo. Pasaba el otro, ¿verdad? Y le dijo que hoy había generado confusión y duda en unas personas, ¿verdad? Y los tenía agarrados con el tema de las falsas doctrinas. Muy bien. Llega el tercero y le dice, yo hice más que los primeros dos juntos. Dice, ¿qué hizo? Hoy le quité la fe a una creyente. Se la quité. Porque he tenido años de querer matar al hermano y por las oraciones de ella no he podido, pero ahora sí puedo matarlo. Y se despertó, ¿verdad? La mujer se puso de rodillas en el cuarto, le pidió perdón a Dios y empezó y siguió a interceder por el hermano. Porque Satanás, ¿verdad? Eso es lo que quiere de nosotros, que no estorbemos, ¿verdad? Orando por la gente que no conoce al Señor, y el diablo que viene a matar, robar y destruir, sí los puede matar. Entonces, nosotros no debemos dejar de orar por nuestros parientes y familiares, ¿verdad? Si ya no quieren oír más de Dios y ya lo paran a uno en seco, bueno, ahí no termina. No, ahora hay que hablarle a ellos, a Dios de ellos. Si ellos no quieren oír de Dios, ahora es Dios oyendo de ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que mis hermanos no se pierdan. Protege a mi hermano que está en el trabajo, que no lo, ¿verdad? Que no tenga accidentes, que no lo maten, esto y lo otro. O sea, todo lo que uno esté orando en una condición espiritual correcta, Dios lo oye. Pero si aflojamos, ¿verdad? La oración es una herramienta poderosa y hay que orar para que el Señor les ablande el corazón. Y hay que hablar de los nombres de ellos delante de Dios en oración. La Biblia dice en el último versículo de la parte de abajo, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Por qué dice la oración eficaz? Porque da resultado. Eficaz es que sirve, no es que es pérdida de tiempo. Ahora, ahí dice del justo. Y la Biblia en un montón de versículos dice el justo, el justo, el justo. ¿Quién es el justo? No el que cree que es bueno. Es el que ha sido justificado delante del Señor a través del nuevo nacimiento. Eso es lo que dice la Biblia. No porque uno sea bueno, es porque se ha sometido a lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces la oración nuestra tiene poder y no hay que subestimar el impacto de clamar a Dios por nuestra familia. Nosotros como ministerio, ¿verdad? Los miércoles nos reunimos a interceder. Y este miércoles en especial, que estuvimos intercediendo por algunas personas, ¿verdad? Se sentía la opresión, se siente la opresión, ¿verdad? A nivel espiritual, de estarse metiendo, por decirlo de una manera humana, en lo que no nos importa. Porque Satanás reacciona como un enemigo.
así como los de Hamás, ¿verdad? Que prefieren matar a los rehenes que soltarlos. Y así reacciona el enemigo cuando uno empieza a orar por una persona que está en esa condición. Se viene encima, dolor de cabeza, opresión, ¿verdad? Problemas con la computadora, se va la electricidad, se pierde la información, pleitos en la familia, se levanta. Y es parte, ¿verdad?, de la vida cristiana. Ese es el penúltimo, ya vamos a terminar. Sabiduría y discernimiento. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es tener reverencia a Dios. Es como en un hogar, ¿verdad? En un hogar donde hay hijos, es buena idea para los hijos tener el respeto al papá. Es una buena idea. No solo porque ese es el plan de Dios, sino porque puede venir disciplina, ¿verdad? Ese es el principio de ser un hijo sabio, ¿verdad? Honrar a padre y madre. De la misma manera, en lo vertical, así es lo mismo. O sea, la Biblia dice que el primer paso para ser una persona con sabiduría es tenerle temor a Él. ¿Y por qué temor? Porque la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Temed más bien al que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Ese es Él. Entonces uno tiene, ¿verdad?, que entender que Dios, ¿verdad?, es amor, ¿sí? Dios es misericordioso, ¿sí? Es eterno, inmutable, ¿verdad? Es omnipresente, omnisciente, pero Él es Dios y con Él nadie juega, y si Él dice una cosa hay que hacer caso. Es el principio de la sabiduría. Y dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento, que es como el GPS del creyente. El discernimiento es saber cuándo hablar y cuándo callarse. Hay gente que no tiene eso. Eso se llama ser inoportuno. Y se conoce la persona por eso, ¿verdad? Que son los domingos 7. O ya va fulano, ¿verdad? Es como hay gente que se caracteriza por eso. Y ahí dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Es interesante la analogía. Si uno come algo que no le gusta, lo saca de la boca o cierra la boca. Los oídos no se pueden cerrar, ¿verdad? Pero aquí dice que las palabras de un creyente tienen que ser preparadas antes de salir para que vayan sazonadas, como si fuera un plato, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces dice: necesitamos sabiduría para saber cuándo hablar de nuestra fe y cómo hacerlo. Porque si uno es inmaduro en la fe, uno quiere forzar la fe, ¿verdad? Que es como meter la llave en una cerradura que no es. Lo que va a hacer es quebrar la llave, ¿verdad?, y dejarla pegada en el llavín. Se va a atrasar el proceso. Nuestras palabras tienen que ser amables, consideradas y oportunas. No debemos forzar el evangelio, sino estar listos para compartir nuestra esperanza cuando se presente la oportunidad. ¿Por qué dice la esperanza? Porque el peor escenario para un creyente es la muerte. Y en todo caso es el inicio de lo mejor. En cambio, la gente del mundo, ¿verdad?, si quiebra, se suicida en un negocio. Si pierde el matrimonio, es parecido. Si pierde la relación con hijos o se muere alguien, ¿verdad?, quedan como ahí, pegados con el tema, porque no ven más allá de lo que de la vida cotidiana. Nosotros tenemos la esperanza de que si hoy el Señor nos llama a su presencia, empieza la eternidad sin llanto, ni enfermedad, ni muerte, ni tristeza. Entonces tenemos esperanza que la gente del mundo no la tiene. Y el versículo de abajo dice: el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Eso somos nosotros. Porque hay gente que es experta en señalar el problema, no la solución. Y señalar el problema es más fácil, ¿verdad? Y hay gente que señala el problema y una vez deja, ¿verdad?, la espina clavada de que la culpa, la ineptitud, etcétera, es de la persona. Entonces, ¿qué llegó a hacer? Es como los amigos de Job, que en vez de ayudarle, le caían encima. Bueno, nosotros no. Nosotros podemos dar el diagnóstico, porque la Biblia es un libro de diagnóstico, está en Deuteronomio 28. Y además de eso, dar la solución, que es someterse a lo que Dios dice, si quiere salir de esa condición. Entonces hay que elegir el momento y las palabras.
Y muchas veces, así como el soldado, es mejor escuchar que hablar. Es mejor dejar que la persona hable. Dejar que la persona hable. Porque eso se llama poder redarguir a una persona. Redarguir es oír el argumento y después, una vez que uno escucha el argumento, usar lo que la persona dijo para convencerla o convencerlo de que ese argumento, a la luz de la palabra, es incorrecto. Pero si yo no sé escuchar y lo que hago es interrumpir y siempre interrumpir y yo tengo la razón, entonces soy un sabelotodo. Y un sabelotodo nunca le cae bien a nadie. Hay que escuchar y después, ¿verdad? Escuchar con interés genuino, que esa es otra. Cosa que esto, ¿verdad?, se convierte en un problema muchas veces para escuchar a una persona, porque la gente está escuchando y no, eso no es escuchar genuino. Eso es compartir un problema muy serio, ¿verdad?, con el Instagram. Entonces, ¿dónde está el interés? ¿Verdad? ¿Dónde está el interés genuino? No hay. Bueno. Y por último, establecer límites saludables. Muy importante. Porque una de las cosas que va a pasar es que la familia, depende del formato familiar, ¿verdad? Hay unas familias que son más dadas a celebrar o a participar en cosas en común. Hay otras que, como la mía, ¿verdad?, que cada uno por su lado. A veces hay alguna reunión, pero hay que establecer límites saludables. ¿Qué es un límite saludable? La Biblia dice que yo, como creyente, tengo que hacerle caso al Señor por encima de lo que diga mi familia. Y no es que yo los esté menospreciando o despreciando, es que para que yo pueda tener acceso al trono de la gracia y que mi argumento sea escuchado para interceder por mi familia, yo tengo que estar del lado de Él. Porque si no, Satanás es muy astuto, ¿verdad?, para sacarlo a uno de la obediencia. Entonces uno lo que hace es que peca con él por esos versículos y en vez de yo tener acceso en comunicación, entonces más bien todos perdemos. Repito, la Biblia dice en el libro de Génesis 18, todo el capítulo de Génesis 18 dice que Dios descendió del cielo a almorzar con su amigo Abraham. Comieron juntos. Qué privilegio, ¿verdad? Que Dios llegue a comer con Abraham. Y dice la Biblia que Abraham le mató a un cabrito, le preparó, ¿verdad?, la comida y comieron juntos, con Dios, cara a cara. Y cuando habían terminado de comer, bueno, Dios le dijo a Abraham que en un año iba a tener un bebé, Sara, que ya era una viejita. Ese fue el objetivo de la visita. Pero cuando el Señor se levantó y iba para Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, a establecer el juicio de Sodoma y Gomorra, él dijo: ¿cómo no le voy a revelar yo a Abraham lo que voy a ir a hacer si él es mi amigo? Entonces le contó a Abraham lo que iba a ir a hacer. Ahora Abraham aprovecha la oportunidad y le dice: acuérdese que usted es el juez justo de toda la tierra. Si hay 50 gente buena, gente justas, ahí no destruya a esos 50 justos. Y Dios le mejoró la oferta. Le dijo: si hay 50, los perdono a todos. Claro, Abraham tenía algunas dudas y dice: bueno, si hay 45 los perdono a todos. Y ahí cambió el número 6 veces, ¿verdad? Y llegó al 10. Y dice: bueno, si hay 10, y el Señor con paciencia esperó a que el amigo de carne y hueso, ¿verdad?, estuviera él interesado en lo que le iba a pasar a otra gente que no era él, y le puso atención. Y uno se imagina, ya habían ángeles, ¿verdad?, con la orden de destruir Sodoma y Gomorra. Y uno puede, ¿verdad?, tal vez imaginarse a Dios diciéndole a los ángeles: espérense porque estoy hablando con mi amigo, ¿verdad? Porque él estaba intercediendo por gente que él no quería que muriera, porque eran amigos. Ahora, si Abraham no fuera amigo de Dios, le hubiera puesto atención. No le pone atención y, ¿verdad?, no se salva nadie. Ahora, ¿quiénes se salvaron? En el arca de Noé fueron 8. En Sodoma y Gomorra, en esos 2 pueblos, se salvaron Lot. La esposa estaba seleccionada para salvación, pero fue la que volvió a dar para atrás.
se convierte en estatua de sal porque el corazón de ella todavía estaba en el mundo. Se salvan 2 hijas que ya venían dañadas, ¿verdad? En el sentido moral, porque estaban dispuestas a cometer incesto con el papá, pero Dios salvó a 3 y da casualidad que son parientes de Abraham. Entonces, ¿por qué uno, cuando nace de nuevo, tiene que poner atención a este principio? Porque yo no voy a perder mi amistad, o nosotros no podemos perder la amistad y la cercanía con Dios, ¿verdad? Para descender del lugar donde estamos, porque un familiar no entiende ese principio, porque entonces perdemos todos. Yo me salgo del canasto y de paso, ¿verdad? El Señor cuando yo llegue, ¿verdad? Ya Satanás subió y acusó y se genera una cuenta por cobrar. Ese principio tiene que estar claro, porque muchas de las familias de nosotros se resienten, más cuando uno ya no participa de las cosas. Entonces el enemigo se mete y empieza, porque a mí me pasa con mi mamá, qué grosero que sos, ¿verdad? Si yo no bajo ahí cuando hay alguna actividad en la casa, tu hermano te está esperando. No es cierto, ¿verdad? Pero es parte de lo que uno tiene que dar. Entonces yo tengo que volver a recordarle a mi mamá con amor y paciencia: mami, vea, la Biblia dice, ¿verdad? No es que yo los desprecie ni que me crea más que los otros ni nada, simplemente yo no quiero perder mi posición con él, porque entonces, ¿quién va a sacar a mis hermanos del lugar donde yo soñé donde están? Si yo me voy, ¿verdad? Y rompo lo que dice ahí, entonces perdemos todos. Entonces, eso es establecer límites saludables. Ahora, ¿cómo se establece un límite saludable? Sacando la Biblia, porque entonces ya yo me salgo, ¿verdad? O sea, yo me salgo de que no soy yo el que. Entonces yo le puedo decir: vea, mami, la Biblia dice. Entonces, ¿verdad? Ya yo, no es que eximo responsabilidad, es que si la Biblia dice, no es lo mismo que explicar parafraseando. No, yo le saco ese versículo. ¿Y qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo? Una yunta, como una yunta de bueyes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hay una comparación, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son opuestos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Son opuestos. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial, que es otro nombre de Satanás, que significa bueno para nada? La etimología. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Entonces, Abraham no se fue a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? A convencer al Señor: no, este no, déjelo aquí, este tampoco. No, él no se fue a meter al barrial. Él aprovechó la relación que tiene de amistad con Dios, ¿verdad? Y sin irse a ese lugar, le dijo: si hay gente justa, no los mate. Y Dios dijo: si están los que usted dice que están, no mato a ninguno. Claro, Dios sabía, ¿verdad?, que iba a haber solo 3, pero él le oyó. Y Dios ya sabía lo que Abraham iba a decir y en ningún momento lo interrumpió, ¿verdad? Diciéndole: no, Abraham, vea, yo ya sé que usted de 50 va a aterrizar en 10. No, Él es Dios y Él a nosotros nos ama. Y así como un papá ama a un hijo obediente, la Biblia dice que así Dios ama a los que somos obedientes. Entonces escucha. Por el contrario, si uno como papá viene el hijo reventado con las notas, ¿verdad? Hay un problema. Tenemos un problema, ¿verdad? Donde hay indisciplina, hay desobediencia, hay rebelión, y sin eso la comunicación está en stand-by hasta nuevo aviso. Primero arreglamos eso. Ese es el asunto de establecer límites saludables. Saludable es explicar con la Biblia, para que no haya ni resentimiento ni enojo de parte de nuestro familiar, sino que lean. Y eso es la aplicación. Si bien debemos amar a nuestra familia, este pasaje nos advierta sobre involucrarnos en actividades o compromisos que comprometan nuestra fe. Es importante establecer límites claros y mantenernos firmes en nuestros principios bíblicos. Voy a poner un ejemplo. Digamos que la familia lo invita a uno a un baile donde va a haber licor y otras cosas. Y haya alguno de la familia que está ya en el camino del Señor que tiene algún problema, ¿verdad?, con el licor. Entonces está en un lugar incorrecto
con la compañía incorrecta, en el ambiente incorrecto, y si se resbala, ¿verdad? Y se emborracha, todo el mundo le va a decir, de ahí no es que usted era cristiano. Ese es el diablo. El diablo no es estúpido, es un ser muy astuto. No tiene la sabiduría de Dios, pero él tira, ¿verdad? Él prepara la mesa, no obliga a nadie a comer. Él la prepara. Pero la gente se sienta voluntariamente a comer y después viene la factura. Entonces no hay que exponerse. No hay que exponerse. Y voy a poner otro ejemplo. Digamos que el carro que yo manejo se queda varado enfrente de una cantina. Digamos, ¿verdad? Y yo tengo que parquear ahí porque el carro ya no sirve y tengo que bajarme a la cantina a pedir ayuda. Y cuando alguien pasa, ve al pastor, el carro del pastor y el pastor en la cantina. ¿Cómo rescato yo eso de ahí? ¿Cómo lo rescato? Por eso es que dicen, es que todos los pastores son unos, y ahí sigue, por uno, o por dos, o por la mayoría, pero uno no se va a exponer. ¿Qué pasa si un empleo público, ¿verdad?, pasa en el carro de la empresa a otra cantina para darle oportunidad a otras? Entonces todos los de son unos borrachos, todos. ¿Sí o no? Así es como funciona. Entonces hay que tener, ¿verdad?, sabiduría de no exponerse para no perder el testimonio. Porque entonces cuando alguno de esos se caiga, de los familiares, no van a ir a buscarnos a nosotros porque somos hipócritas, somos igual que el resto. En cambio, si uno sostiene, ¿verdad?, ahí es donde viene que sí lo buscan a uno. El otro versículo dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido a poner, eso ya lo leí, disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su padre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, Jesús reconoce que seguirlo a veces puede ser causa de división, tanto que la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en él, porque vienen los nombres de los hermanos: Jacobo, José, Simón, Judas, y una hermana que se llama Salomé. Eso está en la Biblia. Y dice que ni ellos creían en Jesús. Ahora, dos de los hermanos de Jesús se convirtieron al Señor después de verlo resucitado, que son Santiago y Judas, el que está antes de Apocalipsis. Entonces Jesús también tuvo eso. Él sufrió el rechazo no solo de la familia. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no lo recibieron. Ahora, él comía con prostitutas, ¿verdad? Y gente, sí, una vez. Porque mucha gente dice, no, pero es que Jesús se sentó con prostitutas, publicanos, gente impía, sí, pero una vez. La primera vez que él compartía con ellos era para predicar que él era la luz, la verdad, el camino, ¿verdad? Y que nadie llega al Padre si no es por él. Si no hacían caso, hasta ahí llegó. Ya no había más comunión, porque están rechazando la palabra. Ahora, en el caso de la familia, no es que uno los deseche, es que vamos a pelear en el lugar correcto, con las armas correctas. ¿Y qué soldado, verdad? Deja de pelear y se quita el uniforme para irse a meter a Zara, o no sé, alguna otra, ¿verdad? O Multiplaza. Dice, está peleando. Pero si nos vamos a meter al mundo otra vez por quedarle bien a alguien, estamos perdiendo las ventajas de estar aquí, y también la familia, ¿verdad?, puede sufrir las consecuencias. Entonces Jesús mismo reconoce que seguirlo a él es causa de división. Esto no significa que debamos buscar conflicto, pero debemos estar preparados para las tensiones que puedan surgir al vivir una vida de fe diferente. Nuestra prioridad debe ser honrar a Dios. Esa es la prioridad de nosotros. A la familia se le habla con amor y paciencia. Y cuando llegamos a un punto álgido, se mete la Biblia. Para que no sea yo, sino que aquí dice, ese es el asunto. Y también explicar, ¿verdad?, que Abraham no perdió esa posición de amistad con Dios, y eso le dio a Abraham y a su familia un montón de beneficios. Entonces es ganar, ganar. Hacer caso al Señor es ganar, ganar. Esa es la prédica del día de hoy. En resumen, como cristianos cuya familia no comparte nuestra fe todavía, ¿verdad?, debemos actuar con amor incondicional y paciencia. Un testimonio constante.
Es un testimonio que sea congruente. Oración continua. Pedir sabiduría y discernimiento para que uno sepa cuándo y cuándo no. Y establecer límites saludables explicando. Porque si no explica uno bien, entonces ahí se queda el caldo de cultivo para que venga un montón de hipótesis, ¿verdad? Y los que se meten en un problema son los familiares de nosotros. Porque está en la Biblia, ¿verdad? El cambio de corazón es obra del Espíritu Santo. Nuestro papel es sembrar la semilla. La Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla y el corazón es el terreno. Y así como alguien no tira semilla en un tacotal, ¿verdad? Sino que hay que quemarlo, hay que romperlo, hay que ararlo, meterle el rotador y hacer los surcos, eso lleva tiempo. Eso lo hace Él. Y dice, confiando en que Dios obrará en el tiempo perfecto. Ahí dice amor y fidelidad a Dios. Y si yo estoy demostrándole a un familiar que yo estoy haciéndole caso a Dios para poder interceder por algo que es problema de él o de ella, yo le estoy demostrando que lo amo, sí o no. Eso es cierto. Vamos a ponernos de pie para orar. Ahí dice, ánimo y persevera en el amor y la oración por tu familia. Mira que nada es casualidad. Nada es casualidad con el tema de esta tarde, ¿verdad? Es muy interesante cómo Dios prepara los tiempos, los temas, las personas que presiden. Es maravilloso. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por este mensaje que has puesto esta tarde. Gracias, Padre del cielo, porque tu palabra es clara, Señor, de que tú escuchas las oraciones de nosotros. Eso la Biblia lo dice. En Jeremías 33:3, que tú has dicho que es el número de teléfono del cielo, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos, Señor, en este momento por todos nuestros parientes y familiares que todavía no te conocen. Te pedimos, Padre del cielo, que quites toda venda, Señor, de sus ojos, Padre Santo, y también que termines de quitar o que sigas quitando de nosotros lo que no está bien. Porque la Biblia dice, Señor, que nosotros, Señor, una vez que nacemos de nuevo, estamos en un camino que se llama la santificación y es un proceso que dura toda la vida, Señor. Porque la Biblia dice, Señor, que el hombre perfecto, que eres tú, Señor, que nos has dado ejemplo de la manera de comportarnos, de los valores y también, Señor, de las prioridades, es el Señor Jesucristo a través de la palabra escrita. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre del cielo, y te pedimos, Padre, que tengas misericordia por todos los que estamos aquí y los que nos ven también desde la casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecerle al Señor porque realmente un mensaje muy importante, muy fuerte y definitivamente darnos cuenta que ante todo y ante cualquier cosa siempre tenemos que estar primero aquí y después aquí. Vamos a despedir a los que nos están viendo por YouTube y darles las gracias por haber compartido con nosotros y por haber compartido la prédica el día de hoy.